oportunidad vamos a ver el tema relacionado a la actividad desarrollada por el aguatero, que es el que están viendo en pantalla, ¿no? Este es un aguatero que sirve para dos funciones específicas. Una para darle la humedad a la capa de terraplén que estamos haciendo, ya sea de su rasante, su base o capa base, y también nos sirve para hacer trabajos de mantenimiento de caminos laterales, de acceso o de desvíos, ¿no? Porque a veces se está trabajando, ¿no? Donde se está trabajando, mitigarla permanentemente, haciendo su trabajo ahí, obedeciendo la superficie para mitigar daños por concepto de polución, ¿no? O de eh, partículas en suspensión del material que se tiene en ese sector. Generalmente cuando hay material limoso, son materiales muy finos, donde por el paso de las movilidades, peor si es un tráfico bien fluido. Me acuerdo yo que en un tramo en el norte, a ver, el tramo entre prácticamente eh, parte de Montero hacia allá, es un sector muy, material muy fino, un A4, limo, ¿no? Y ese sector es pues como nube, ¿no? Peor el tema de minero hacia adelante también, son sectores muy complicados para trabajar, son material limoso. Entonces ahí el aguatero prácticamente todo el día tiene que estar trabajando. Eso como trabajo adicional. Y finalmente, cuando se le frega su compactador, usted también puede compactar con el aguatero. ¿Por qué? Porque tiene gran capacidad de peso, ¿no? Entonces también puede compactar con el aguatero, con las ruedas, generalmente son dobles y que tiene una buena transmisión de carga. Entonces también se lo ocupa en compactaciones, cuando el compactador se frega, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de sí ocuparlo el aguatero también en algunas obras que hice. Entonces también sirve como emergencia, digamos, echar mano del aguatero lleno, obviamente, ¿no? Vacío no llega a una buena compactación, pero lleno sí, ¿no? Pasan las 10 toneladas y simula a un compactador de 10 toneladas, pues. Entonces también se lo utiliza como un resquicio para eventualmente salir de apuro, ¿no? Entonces es un carro muy útil. Voy a un poquito ver un video, le voy a mostrar un video donde se puede mostrar el trabajo que hace el aguatero. A ver, vamos a compartir sonido y ¿se ve ahí el aguatero? Sí, se ve. Ya, ¿qué capa será esta? Subrasante. Subrasante pareciera, terreno natural. Sí, puede ser una surasante porque fíjense, ¿no? El material es arenoso en todos lados. Entonces esto es una subrasante, ¿no? Es una surasante que está tratando de cohesionar, es decir, llegar a su humedad óptima y densidad máxima para poder compactarlo, ¿no? O sea, es una surasante. Vamos a ver, a ver. Bueno, ese es el trabajo que hace
el aguatero y riega. ¿Hasta qué momento riega? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde se lo para ese aguatero? ¿Cuándo se lo para ese aguatero? Cuando alcanza la humedad óptima. Claro, cuando ustedes ya calcularon que en ese tramo, por decir de 250 metros, requerían tanta cantidad de agua, ¿no? Entonces lo dividen entre la capacidad del aguatero y ahí determinan el número de litros que van a utilizar. Pero ahorita lo vamos a detallar eso, no se preocupen. Generalmente los aguateros son de 5.000 a 10.000 litros, lo que utilizamos en nuestro medio. Más se utiliza el de 5.000, pero también se utiliza el de 10.000. ¿De qué va a depender esto? ¿Quién me puede decir? ¿Quién puede opinar? A ver, ya con lo que hemos llevado hasta ahorita, ustedes tienen que tener ya un criterio más o menos formado. ¿De qué va a depender que utilice 5.000 o 10.000? Puede ser dinero de la distancia que se tiene que hacer Sí, bombeado. sí, puede ser la distancia. ¿Qué otro elemento? Puede ser también de que la humedad del terreno natural esté muy o sea, esté muy distante con la humedad óptima, ¿no? Y se necesita usar una cantidad considerable de agua. También, ¿no? También. Y de repente va a depender también de qué tipo de subrasante tenga, digamos. Si tengo una subrasante muy inestable, meter un cisterna de 10.000 litros prácticamente para que se quede plantado ahí, ¿no? Entonces va a depender también de la firmeza del material que tengamos, ¿no? La calidad del material. Entonces, de acuerdo a todas esas características del tiempo de ejecución, ¿no? Del tiempo de ejecución del proyecto, de acuerdo a esas características, yo elijo de 5 o de 10.000 litros, ¿no? Entonces, eso es a libre voluntad del que va a diseñar su pool de equipo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos para nuestro proyecto que están haciendo ustedes un volumen de compactado de 12 por 140.000, que eran 140 kilómetros por 0.12. Tenemos un volumen compactado de capa base de 201. Si yo lo vuelvo suelto, ese volumen, tengo que multiplicar por su factor de esponjamiento sobre su factor de compactación, ¿no? Ya eso lo saben ustedes. Y tengo un volumen suelto de 263.45 metros cúbicos suelto. Ese es para la capa base. Para la capa subbase, sacamos nuestro volumen compactado, que es 12 por 140.000 por 0.20, y nos da un volumen compactado de 336 metros cúbicos. Si convertimos eso a volumen suelto, multiplicamos por su factor de esponjamiento, que lo tienen ustedes ahí en su proyecto, dividido entre su factor de compactación, y nos da un volumen suelto de 474.75 metros cúbicos. Entonces, esos son los volúmenes sueltos que ustedes tienen tanto de la capa base como de la subbase en su proyecto, que lo he puesto como para que podamos dimensionar cuántos aguateros, cuántos cisternas vamos a tener. He tomado como parámetro esos volúmenes. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí. Bueno, vamos a hacer para la subbase y ustedes van a hacer para la capa base, ¿no? Del ensayo de contenido de humedad, ¿a qué igual el contenido de humedad? Peso húmedo menos peso seco sobre peso seco multiplicado por 100. Han sacado contenido de humedad, ¿no? Sí. Contenido de humedad en porcentaje va a ser igual a peso húmedo menos peso seco, viene a ser el peso del agua, ¿no? O densidad del agua, peso del agua, dividido entre peso seco por 100. Si despejo de aquí en porcentaje el peso del agua, es igual a la humedad en porcentaje por el peso seco, ¿no? Entonces, yo agarro, tengo esta fórmula para calcular mi humedad, mi cantidad de agua que necesito, peso del agua. Quedo en esta fórmula. Revisamos el ensayo de Proctor de compactación y tomamos los datos de densidad seca máxima y de humedad óptima. Nos vamos al ensayo Proctor para ese material que hemos puesto de subbase. Nos vamos al ensayo Proctor. Decimos que la densidad del suelo natural es 1700, la hemos dado como dato, ¿no? La densidad del suelo natural es 1700. La densidad seca máxima es un poquito menos porque se le quita el agua. Vamos a asumir que este sea el valor del laboratorio. Por eso yo le estoy poniendo en amarillo. Vamos a asumir que la densidad seca máxima sea 1670.
¿Dónde está eso? En el ensayo de compactación, en la curva, ¿no? Tenemos la densidad seca máxima y la humedad óptima, ¿no? Entonces, tenemos que esa densidad, vamos a asumir que esa densidad seca máxima sea 1670 kilogramos por metro cúbico. ¿De dónde? Del ensayo Proctor. Ahí se van ustedes, al ensayo de laboratorio. Y para esa densidad seca máxima, asumimos que la humedad óptima sea 7%. Ustedes ya sabrán en el ensayo que obtengan del laboratorio, sabrán qué porcentaje va a salir, ¿no? Donde el contenido de humedad o el contenido de agua va a ser igual a qué? Al porcentaje de humedad óptima multiplicado por su peso seco, que es la densidad por metro cúbico. Vamos a asumir el peso por metro cúbico. Entonces multiplicamos 0.07 por 1670 y nos da 116.9 kilogramos por metro cúbico. Esa es la cantidad de agua que se tiene. 116.9 kilogramos por metro cúbico. Sabemos que 1 kilogramo es igual a 1 litro. Entonces, la cantidad de agua por metro cúbico de ese material seco es 116.9 litros por metro cúbico. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ingeniero, tengo una duda. A ver. Bueno, una observación, ¿no? En lo que yo vi, es que a veces cuando el aguatero está pasando sobre el tramo, hay uno que está agarrando arriba la bambera, la manguera, y está regando así en forma de Eso lo bombeo. vamos a, ya, eso lo vamos a ver después. Eso lo vamos a ver después, cómo opera, ¿ya? Estamos viendo el cálculo, estamos viendo el cálculo. ¿Está claro hasta ahí el cálculo o no? Sí, sí. Ya, vuelvo a reiterar. De esta fórmula, el porcentaje de humedad es igual a peso húmedo menos peso seco sobre peso seco multiplicado por 100. De aquí despejo la humedad, el peso del agua, peso húmedo menos peso seco me da peso del agua sobre peso seco. Despejando de aquí el peso del agua, pasa a multiplicar al porcentaje de humedad. Ahí está. Entonces la cantidad de agua es igual al porcentaje de humedad por el peso seco. Revisamos el Proctor de laboratorio, el ensayo en compactación que hemos hecho, ya sea el T99 o el T180. Revisamos la curva de compactación. Nosotros tenemos como dato que la densidad del suelo natural es 1700 kilogramos por metro cúbico. Lo tenemos como dato en el proyecto. Entonces, asumimos una densidad máxima, ¿no? En este momento estamos asumiendo, pero ustedes la van a sacar de la curva de compactación. La densidad seca máxima y la humedad óptima. De ahí la sacan. La densidad seca máxima vamos a asumir que es 1670 y la humedad óptima 7%. Entonces multiplicamos la humedad óptima por el peso seco, que en este caso viene a ser la densidad seca, porque lo vamos a hacer por unidad de volumen. Entonces el peso del agua es igual a 0,07, que es el 7%, multiplicado por la densidad seca, 1670, me da 116.9 kilogramos por metro cúbico. Eso pesa el agua en 1 metro cúbico de material. Peso del agua entonces igual, 1 kilogramo es igual a 1 litro, 116.9 litros por metro cúbico. Esto es dato importantísimo. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, se entiende. Ya. Para 474.35 metros cúbicos sueltos, ¿de dónde saco esto? De aquí, que es mi subbase. Para 474.35 metros cúbicos sueltos, que es el material que tengo de subbase, requerimos ¿cuánto? ¿Dónde está? A ver. Multipliquemos esto, 474.35 metros cúbicos por 116.9 litros por metro cúbico. ¿Cuánto sale? 55.451,515. Así es, 55.451.52 litros necesitamos para esta cantidad de material de su base. ¿Está claro eso o no? Sí. Sí. Ya. Número de aguatero de 5.000 litros.
Dividimos esta cantidad que necesitamos para todo el material, lo dividimos entre 5.000 y me da 11 cisternas de 5.000 litros que voy a ocupar para ese tramo. ¿Está bien? ¿Está claro o no? Sí. Mire, que es poco, digamos, ¿no? Más el aguatero se pasa, por eso que usted a veces cuando van a la obra, vamos a ir a la obra, dicho sea de paso, ya hice el requerimiento a la gobernación, vamos a ir a la obra y van a ver que el aguatero generalmente está parado. ¿Por qué? Porque poco tiempo necesita para hacer su trabajo. Y generalmente está en los desvíos, está en los lugares donde necesita regar agua, está cargando, ¿no? Pero es poco el tiempo que él ya hace su trabajo en plataforma. Entonces, fíjense que necesitamos 11 cisternas nada más de 5.000 litros en todo el tramo, ¿no? Para tasa de regado, la tasa de regado del aguatero, o sea, la cantidad de agua que tiene que salir por minuto, ¿no? O galones por minuto. En este caso, la tasa de regado con la que ejecuta el camión aguatero su regado sobre plataforma, más o menos está en el orden de 210 galones por minuto. Si convertimos galones a litros, un galón es 3.785 litros, ¿no? A eso es equivalente. Entonces la tasa de regado es 794.85 litros por minuto, ¿no? 794.87 litros por minuto. 474.35 metros cúbicos suelto. ¿Cuántos minutos necesitamos para regar? A ver, saque. Sería dividir, ingeniero, la cantidad de litros que necesitamos dividido la tasa, ¿no? Claro, Con eso nos así da es, 69,76 así minutos. es. ¿De dónde sale eso? De dividir esto, ¿entre cuál? Entre la tasa. Entre la tasa. 794,85. Dividan esto entre la tasa y le da esto. Necesitamos un poco más de 1 hora para regar todo eso. Por eso que el aguatero riega 10 minutos y viene se para. Riega otros 10 minutos y viene se para. ¿Dónde es lo que más para el aguatero? Regando los accesos, regando los desvíos, regando el campamento. Y todavía encima, ustedes lo ven generalmente parado el aguatero. Entonces, por eso es que el aguatero no define una ruta crítica. Y por eso lo hemos tomado a lo último, como el equipo de último análisis. No, fíjense que poco tiempo se necesita en obra, ¿no? Y aparte de eso, que cuando ya esto es lo estrictamente necesario para compactación. Cuando ya compactamos, para dejarlo y que la evaporación no se manifieste en la superficie, también lo regamos, digamos. Pero esto es lo estrictamente necesario para compactar. Lo demás son tiempos adicionales que el aguatero hace, ¿no? Fíjense que son pocos los tiempos que se necesita para el trabajo en sí. No sé si se ha entendido, jóvenes. Sí, se entendió. ¿Los demás entendieron? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, ahora me preguntaba aquí. El aguatero general, esta es otra manera de regar, ¿no? Aquí está con la tubería horizontal, por ahí sale, ¿no? Esta manguera es para regar manualmente. Aquí se para también uno, o si no se para aquí arriba, y esta manguera la ocupa para regar, o la manguera la pone aquí arriba también, y aquí arriba se sube uno y aquí también riega. Es otra manera de trabajar. ¿Y dónde cargan agua? Siempre cargan agua en alguna laguna más próxima cuando están en el campo. Hay que buscar. Y bueno, cuando no hay o son terrenos muy áridos, definitivamente hay que hacer perforar pozos para tener el agua para transporte de aguatero. Pero generalmente, por lo menos en nuestro medio, es zona húmeda y siempre hay que buscar alguna laguna más próxima. Y si está en los pueblos, el pueblo más próximo para abastecerse de agua, ¿no? Pero definitivamente no se necesita agua potable para regar una plataforma. Suficiente que sea una agua
con poco contenido de sólido y podemos regar plataforma con esa agua. Generalmente cuando estamos en el campo lo hacemos con agua de alguna laguna, de un pozo cerca de ahí, ¿no? Bueno, no sé si contestó la pregunta anterior que me hicieron. Sí, Ingeniero, disculpe. sí, Hace un rato nos comentaba, ¿no? De que el agua que utiliza el aguatero no necesariamente tiene que ser potable. sí, Igual, digamos, cuidar un poquito que esa agua no tenga mucha presencia de sólido. Quería sí. preguntarle si además de eso también se tendría que verificar tal vez la salinidad o tal vez, tal vez tenga un No, cierto grado de acidez el agua. No puede afectar no, eso. no, muy poco afecta a los materiales de su base o capa base. Eso es cuando estamos trabajando ya con hormigones, ¿no? Ahí ya afecta. Pero aquí no se le hace ensayo de ese tipo, solamente para hormigones. Ahí sí influye directamente, ¿no? Estos son materiales resistentes a los agentes externos, digamos, ¿no? Entonces no se le hacen los ensayos. Directamente que sea un agua que se pueda manejar, que no tenga mucho sólido, aparte que la motobomba, porque aquí también arriba va una motobomba, que es la que chupa de la laguna, digamos, ¿no? Alimenta con motobomba, con una o dos motobombas, se alimenta para carguillo del aguatero, y esas motobombas van filtrando todos los sólidos, ¿no? Y cada vez hay que estar cebando, digamos, esa motobomba y sacándole el sólido que ella va reteniendo ahí, en los filtros que tiene. Entonces generalmente se pone dos motobombas para alimentar de la laguna y el carguillo hacerlo rápido, ¿no? Y cuando estamos ya regando aquí, se hace con una motobomba ayudado con esta, estos dispositivos por donde sale agua también. Y se calcula, pues, ¿no? Si ya saben ustedes que para todo el tramo cuánto necesitan esta cantidad de litros, y para 250 cuánto van a utilizar, entonces más o menos sacan la relación de cuánto tiene que depositar el camión cisterna para ese tramo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo del camión cisterna. No sé si ha quedado claro, jóvenes. ¿Sí? Ustedes Ingeniero, lo hacen, Pero, u- ustedes lo hacen para la capa base, ¿ya? Ustedes van a hacer para capa base, ustedes lo hacen, cuántos cisternas van a ocupar. Aquí tienen que asumirse también una densidad seca máxima y una humedad óptima, ¿no? Para poder hacer el trabajo, ¿ya? Pero vuelvo a reiterar, estos datos vienen o salen del Proctor, del ensayo Proctor, del ensayo de compactación. De ahí salen estos datos de densidad seca máxima y de humedad óptima. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Adicionales? Ingeniero, una consultita. Sí, Algo así adicional. Nos comentaba en anteriores clases de que cuando uno tiene que ver lo que es la humedad óptima, uno lo que hace es subirle unos 2 puntos, ¿no? Por encima, porque obviamente mientras hace el trabajo se pierde algo de humedad, igual debido al sol, ¿no? Hace perder sí, cierto grado de humedad. Eso sí. también tendríamos que considerarlo, ¿no? Acá al momento de tomar la humedad óptima, le aumentaríamos unos 2 puntos y recién con eso calcularíamos. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque el material que van a compactar en plataforma está en su estado natural y en su estado natural ya tiene una cierta humedad, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Entonces ya tiene una cierta humedad. Entonces lo tomamos nomás este dato como válido y bueno, vamos ajustando en obra, digamos, ¿no? Pero el concepto es que ya el terreno, el material que está eh, eh, esparcido sobre plataforma ya tiene una cierta humedad. Entonces estamos yendo del lado de la seguridad. No, ya no tenemos por qué añadirle aquí al diseño. sí, así es. ¿Ya? ¿Y cómo lo controlamos en obra que alcancemos la humedad óptima? Y con el speed. Con el Speedy. Ese es el equipo que uno no debe largar en obra. El Speedy es el equipo de mano que ustedes no deben largar en obra al momento de compactar, porque ese le da la humedad
que tiene el material en el momento de compactar. Y esa humedad tiene que estar 2 puntos, 1,5 puntos, 2 puntos arriba de la humedad óptima. ¿Está claro? Sí. Bueno, jóvenes, eso ha sido por hoy. Ha sido corto. Nos queda solamente el tema de chancadora. Y si hay tiempito, un poco le voy a hablar de costos. Pero Ingeniero. el tema que viene es chancadora. Ahí vamos a ver la provisión del material. Sí, adelante. Ingeniero, disculpa. Y después del regado, ¿no? ¿Qué tiempo al menos se espera para luego, digamos, vaciar el hormigón? Ya, en el caso que sea, no, es que esto que está regando es para trabajar con las capas de su base y capa base. Esto hay que regar hasta determinar que la humedad, que la cantidad de agua sea un poquito, o la humedad óptima de material sea un poquito arriba de la humedad óptima de laboratorio, ¿no? Ahí se para el regado. Pero después, cuando ya termina de la compactación de capa, supongamos que esto sea una capa base, digamos, ya está compactada. Ustedes tienen que regar nuevamente eso. ¿Para qué? Para proteger que la humedad de aquí no se salga con la evaporación, ¿no? Para proteger eso. Entonces le pasa una pasada del aguatero para crear una película de agua ahí para que no evaporice. Después de eso, cuando la superficie está, es como cuando sacamos el ensayo de agregado, ¿no ve? Saturado superficialmente seco, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Hacemos un ensayo, ¿no ve? Entonces, cuando la superficie ya está, se la ve superficialmente seca, o sea, con la humedad, pero no con charco, ahí ya entramos a hormigonar. ¿Ya? Pero no tiene, digamos, un tiempo, porque No, no, yo creo no, que me acuerdo de no. la anterior vez cuando fuimos, Ujú, no es que el ingeniero Hurtado no había esa tarea. Me acuerdo muy bien de que primero se había compactado y después hicieron el regado, ¿no? Y sí. el ingeniero, el encargado de obra, ¿no? Nos dijo de que como justamente era las 4 de la tarde ya baja la calor, ¿no? Así que era baja la probabilidad de que se evapore, ¿no? El agua. Así Sí, que sí. por lo menos 2 horas creo que iban a esperar hasta que llegue el mixer. No, no, no. Lo que sí se espera para el caso de pavimento hormigón se estipula vaciar a partir de las 4 de la tarde para adelante. O con una temperatura menor a 32 grados centígrados. Eso dicen las especificaciones. Entonces, cuando la temperatura sea menor a 32 grados centígrados, ahí se puede empezar a vaciar. Y eso generalmente ocurre tipo 4 de la tarde, en épocas calurosas, ¿no? Entonces, a partir de las 4 para adelante ya se puede vaciar. Y el tema del regado, inmediatamente después que vaya secando esto, puede entrar. Inclusive, yo he hormigonado, o he regado mientras estoy hormigonando, porque a veces se me va brotando por aquí, por el peso de los mixers, se me va brotando por aquí, entonces yo le hago echar agua y le hago pasar una pasada de compactador, ¿no? Entonces no tiene un límite, un tiempo eso, después que está compactada ya. ¿Está bien? Sí, ingeniero, está bien. Ahora, con respecto a las pasadas, porque también he visto que el aguatero va ida y vuelta y creo que lo vuelve a hacer como 3 veces, creo. Ustedes tienen que calcular la cantidad de agua que se necesita en ese tramo. ¿Cómo? Así como es calcular aquí. Para estos metros cúbicos se necesita esta cantidad de litros. Para los metros cúbicos que ustedes están compactando en ese tramo, tienen que sacar cuántos litros y en base a eso ya ustedes miden en su cisterna y esa cantidad tienen que echarle. Ya, ingeniero. Está ¿Ya? bien. Gracias, gracias. Ingeniero, Sí. a veces, como se ha visto en algunos, cuando hemos visto algunas obras, cuando, no sé si se fregará el dispositivo, pero se ve que riega uno manual arriba, sí, manual. Sí. ¿Eso obstacula la fórmula o es lo No, mismo? no. Es que lo que pasa es que aquí la capacidad o la tasa de regado, porque los huecos son chicos, es menor que si uno aquí agarra la motobomba y riega. Pero si agarra la motobomba y riega, le permite que el aguatero vaya a mayor velocidad, pues, ¿no? Y la tasa de regado se cumpla. ¿Se dan cuenta, no? En otras palabras, lo riegan más rápido que con esto. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, por eso a veces optan por regalo directamente de la motobomba aquí, de esta manguera, lo riegan para que el regado sea más rápido, no porque sea más eficiente, sino para que sea más rápido, porque le permite al aguatero disponer mayor velocidad. ¿Está bien? Sí, se entiende. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, eventualmente, cuando ustedes en obra no tengan compactador, no digan, ingeniero o señor dueño, no avancé nada porque mi compactador se fregó, nada. Ahí está el aguatero, ustedes pueden compactar con él. ¿Ya? Sirven para emergencia. Yo lo he hecho en más de una oportunidad. Listo, jóvenes. Eso es todo por hoy día. La próxima clase agarramos chancadora, que es el último tema. Y ya si sobra tiempo, le vamos a dar a un poco de costo. Quiero definir el segundo parcial con ustedes. ¿Cuándo lo damos? Podría ser, ingeniero, el día el 5 de julio, es martes. Martes El 5 de julio. Julio Ya. 7. Julio 7, ingeniero. Ya, Hay que ya, estar en el sistema de ese día. El 5. El 5 ya. está bien. El El 5 de 7. julio lo damos. 5 de julio lo damos. El Ya 7. vayan, Julio. ya, vayan definiendo que el examen es dimensionamiento de su pool de equipo. Así que es un examen un poquito más larguito, pero fácil también, ¿no? Así que el 5 de julio damos examen entonces. ¿Está bien? Listo, ¿no? Y su proyecto también me presentan el 5 de julio. Ese ¿Está día claro? igual, ingeniero. Igual, requisito para entrar al examen. ¿Ya? Listo. Así lo voy a obligar a que estudien, pues, ¿no? ¿Está bien? Ingeniero, buenas noches. ¿Este material va a subir al Classroom? Sí, sí, lo subo. Muchas gracias. ¿Listo, jóvenes? Entonces el proyecto me lo presentan también el 5 de julio. ¿Está claro? Sí, está bien. Sí, ingeniero. Ok. Bueno, hasta luego, jóvenes. Bendiciones para todos, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Buen fin de Hasta luego, semana. ingeniero. Hasta Gracias. luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.